Fuerzas interparticulares. Según Villajato en su libro Tecnología farmacéutica, la mayor parte de los sólidos pulverulentos presentan como característica común la de oponer cierta resistencia a movilizarse cuando son sometidos a la acción de una fuerza externa. Esta resistencia se manifiesta en el material particulado. Ello se debe a la actuación de una serie de fuerzas de distinta naturaleza que se agrupan genéricamente bajo el nombre de fuerzas interparticulares o también denominadas fuerzas de cohesión. Por lo tanto, se entiende por cohesión a la tendencia que presentan las partículas de un material a permanecer unidas entre sí. Según Bandari, Bansal, Shang y Shuk en su libro Handbook of Food Powders, básicamente es posible distinguir 5 tipos de fuerzas atractivas que actúan entre partículas contiguas. Entre ellas tenemos los puentes líquidos. Los puentes líquidos se producen debido al uso de algunos componentes líquidos entre las partículas. Este líquido aparecerá en la superficie de la partícula debido tanto a una fusión, una humectación o disolución. Los puentes sólidos, que es la fusión, la cristalización de los sólidos disueltos, son responsables de la formación de estos puentes. La fuerza de unión es alta, ya que la superficie de contacto es normalmente más grande. A veces el vínculo es tan fuerte que el bulto es difícil de romper. Se convierte en una masa dura como una roca. Las fuerzas de Van der Waals son responsables de la cohesión entre partículas finas a distancias muy cortas. Esto ocurrirá debido a la atracción electrostática de los núcleos de una molécula a los electrones de la otra. Esta fuerza es relativamente más débil, por lo que se puede romper fácilmente. Las fuerzas electrostáticas. Las fuerzas de Van der Waals son de rango más corto que las fuerzas electrostáticas, aunque son de la misma naturaleza y pueden actuar en combinación en el caso de cohesión, adhesión de polvos finos. Las partículas que tienen un exceso de electrones debido a la fricción se van a alinear con las partículas pobres en electrones, cargadas opuestamente, para equilibrar la carga que da como resultado la cohesión o adhesión de las partículas. Y por último tendríamos el enclavamiento mecánico, que es la forma y el tamaño irregular de las partículas hacen que estas partículas se puedan enredar. Esto es evidente cuando las partículas son fibrosas, voluminosas y tanto flácidas y se entrelazan entre sí. El reposicionamiento de partículas bajo compactación o vibración de partículas también provoca estos enredos. Objetivos: demostrar cómo las fuerzas interparticulares afectan a la fluidez. Demostrar cómo las fuerzas interparticulares afectan a la compactabilidad de los polvos. Demostrar la formación de fuerzas interparticulares mediante la granulación. Experimentos. Hablaremos ahora del experimento de la fluidez. Para ello se hará uso de los siguientes materiales: arena fina, embudo, balanza, un tazón y una pipeta. El método que aplicaremos será el método de la velocidad de flujo a través de un orificio, debido a que la humedad impide el flujo ya que crea puentes líquidos en el material a granel. Por eso, la forma más adecuada para medir la fluidez del polvo es a través de un orificio. Esta velocidad de flujo se medirá con la masa de arena que fluirá en un determinado tiempo. Primero, se comienza con la preparación del aglutinante. En una taza añadimos 20 ml de agua. Se calienta 1 minuto en el microondas. Añadimos media cucharada de gelatina y luego dejamos enfriar. Luego procedemos a pesar 100 gramos de arena fina. Le añadimos 0,1 mililitros de aglutinante. Mezclamos hasta que quede homogéneo, para luego pasar a la mezcla por un embudo. Se repetirá este procedimiento añadiendo 0,1 mililitros de aglutinante a la mezcla, en cada medida de velocidad de flujo. Una vez terminado estos procedimientos, colocamos los tiempos en una tabla. En ella se observará que al medir más cantidad de aglutinante, el tiempo de flujo aumenta. Y así hasta que cuando se llegue a 1 mililitro de aglutinante, la mezcla dejará de fluir. Esto confirma los artículos revisados, en donde se sostienen que la fuerza dominante en estas partículas de masas en polvo, en presencias de humedad, es la fuerza capilar y las fuerzas en puente líquido. Algunos estudios afirman que existen beneficios en la humedad en esas partículas de polvo, como lubricantes y la densidad aparente, mejorándola. Sin embargo, afirman que la humedad puede impedir el flujo y la eficiencia del empaque. Granulación. En este experimento veremos la formación de puentes líquidos y puentes sólidos. Los materiales a usar son 100 ml de agua, 10 gramos de gelatina, 100 gramos de harina en polvo, un recipiente y un cucharón. El método a utilizar es la granulación húmeda, el cual nos menciona que al agregar un aglutinante se formarán fuerzas interparticulares.
puentes líquidos en un primer momento y puentes sólidos tras el endurecimiento o secado del aglutinante. El primer paso es la preparación del aglutinante, el cual utilizaremos los 100 ml de agua y 10 gramos de gelatina. El segundo paso es el proceso de granulación, el cual se agregará el aglutinante lentamente en el proceso de mezclado. Se seguirá añadiendo el aglutinante hasta la formación de gránulos. Resultados. Como resultado se obtendrá la formación de gránulos de diferentes tamaños. Esto producto a la formación de puentes líquidos y sólidos, así como también del tamaño y forma de las partículas. Discusión. Los gránulos obtenidos fueron de diferentes formas y algunos blandos después del secado en medio ambiente. Los libros revisados mencionan que en la granulación húmeda se obtienen gránulos esféricos y compactos, producto del buen mezclado de partículas con el aglutinante. Los resultados obtenidos difieren ligeramente con lo mencionado en los libros, esto producto de los materiales usados, como por ejemplo un cucharón cumpliendo la función de un granulador. La compactabilidad. Para la compactabilidad usaremos el almidón de maíz, el almidón de papa, recipiente, el dosificador de medicamentos, el cual mide 10 mililitros. Tenemos el rodillo cilíndrico liso con el cual ejerceremos la presión sobre el almidón. Y por último tenemos el molde donde realizaremos esta actividad. Metodología. Se determinará la compactabilidad mediante la definición descrita en el Manual de Tecnología Farmacéutica de Lozano, donde nos menciona que el compactado se establece a partir de una serie de partículas individuales mediante la aplicación de una fuerza externa sobre esta. Para la parte del procedimiento, ambas muestras se trabajará de la misma manera, tanto el almidón de maíz como el almidón de papa. El primer paso a realizar es agregar 40 gramos al molde con la ayuda del dosificador de medicamentos, el cual usaremos 4 veces ya que este medía 10 mililitros. Posterior a esto se realizará presión con el rodillo cilíndrico liso. Estos son los resultados obtenidos. En la parte izquierda podemos observar el almidón de maíz, el cual presenta un mejor compactado con respecto al almidón de papa. Los resultados obtenidos no se ven afectados por el porcentaje de humedad presentes en la muestra. Como podemos observar en el primer paper, nos menciona que el porcentaje de humedad presentes en el almidón de papa es del 10 al 12%. Observamos en el segundo paper, nos dice que el porcentaje de humedad presentes en el almidón de maíz es del 13%. Hacemos la diferencia y nos quedaría el 1% de diferencia, el cual no repercutiría en el compactamiento. ¿Por qué el almidón de maíz tiene mayor compactación con respecto al almidón de papa? Esto está relacionado con la característica del tamaño. Como observamos en esta gráfica, el maíz presenta mayor porcentaje del tamaño pequeño, que va del 1 a 7.5 micrómetros. Como nos menciona el libro de Lozano y el libro de Villajato, que el tamaño de la partícula influye en la fuerza de Van der Waals y las fuerzas electrostáticas. Estas están relacionadas inversamente proporcionales, es decir, si el tamaño de la partícula disminuye, las fuerzas de Van der Waals y las fuerzas electrostáticas incrementarán. Esto explica por qué el almidón de maíz presenta mayor compactación con respecto al almidón de papa. Conclusiones. Se demostró cómo los puentes líquidos afectan a la fluidez del polvo. Se demostró mediante la formación de puentes líquidos y sólidos cómo las fuerzas interparticulares intervienen en un proceso de granulación. Se demostró cómo las fuerzas electrostáticas afectan a la compactabilidad de polvos.